ahora sí quiero aprovechar con el pase a uno de los delitos emblemáticos de la corrupción o de la lucha contra la corrupción de funcionarios, que es la colusión. Bien, hay una pauta establecida, interpretativa, y de la cual parece que no hay mucho conflicto en la doctrina, el haber asimilado, y la cita sin mayor nivel crítico, si es que no me estoy equivocando, la casación, la 661-2016 de Piura, ¿no?, que marcó una pauta importante a raíz de las modificaciones que tuvo. Y bueno, de todo lo que se puede decir de esto, me gustaría centrarme en algo que usted ha mencionado, que es la técnica legislativa. Legislador habla, órgano jurisdiccional u operadores jurídicos interpretan. Me parece que esa es la lógica que debería haber, y por eso me parece que la llamada de atención más grande, que debería ser la dogmática, si se pone algún día en cierta medida de acuerdo en un punto, es: toma legislador todos los errores que tienes. Me parece que, o sea, tu afán criminalizador se está desbandando y está destruyendo los conceptos jurídicos, pero al margen de eso, que sería un aparato corrector, está en esto que no está cocinado totalmente, que es, bueno, en Perú tenemos el delito de colusión, 2 párrafos, que hasta ahí no se puede contestar ni criticar, así está redactado, pero por ahí han dicho, uno es simple, uno es el tipo de colusión simple, y el segundo párrafo es un delito de colusión agravada. Particularmente yo ahí también considero que no debería ser considerado agravada, no se debería llamar agravada, porque se trata de una estructura típica distinta, en principio, para eso. Por ahí también, en una última casación de Lambayeque, la 542-2017, hay una comunión con lo que señalo, y me parece que terminológicamente no es agravada, me parece. Pero lo que sí, cada uno tiene una estructura típica. Pero lo que no está claro desde la redacción y la conceptualización que tenemos, o sea, a través de la terminología del derecho penal, es que si el primer párrafo está construido como un delito de peligro, estamos de acuerdo. Ahora, primera pregunta, ¿estamos en un delito de peligro concreto o abstracto, como para ir cerrando ese primer nivel de discusión? ¿Qué opina usted sobre ese punto? Sí, mira, en realidad el tema de la colusión, como bien refieres, su construcción es bastante complicada, ¿no? Cuando hubo la última modificación y se crean 2 párrafos en 384, creo que nos complicó la vida a todos y hasta la fecha nos la sigue complicando. Y la casación que tú refieres, la 661-2016 Piura, me parece, es la que establece pues esta idea de que en el primer párrafo bastaría la concertación entre el funcionario y el interesado, sin necesidad de que en el primer párrafo haya un perjuicio económico, sino solamente la potencialidad lesiva. Hay que decir que esa casación, la Corte Suprema, no dice si es peligro concreto o peligro abstracto. Eso no lo dice. Lo que habla es de que haya pues que el solo acuerdo tenga la idoneidad, la potencialidad lesiva, ¿no?, que ponga en peligro el patrimonio público, aunque no lo vulnere fundamentalmente o finalmente no llegue a vulnerar. Mira, en realidad, si se tratara de definirlo, de tratar de constreñirlo a una figura, porque yo creo que a veces, más allá del título que le dan, es lo que hay que exigir, ¿ya? Pero si tratara de constreñirlo, me inclinaría por pensar que es un delito de peligro concreto si se tratara de constreñirlo. Sin embargo, yo digo que en realidad, más allá del etiquetamiento, peligro abstracto, peligro concreto, el tema es ¿qué te pide? Lo que yo creo que te pide es en la colusión que efectivamente haya una concertación entre funcionario y servidor para defraudar al Estado, habla la norma, y que según por lo menos esta casación, las que vinieron posteriormente, pero siendo honesto, incluso según los estudios doctrinales peruanos sobre el tipo penal anterior incluso, todos estaban de acuerdo de que, casi todos, ¿eh?, de que tendría que tener por lo menos la probabilidad de un perjuicio patrimonial. Es decir, no solo es el tema de concertarse para defraudar los deberes de imparcialidad, de probidad, de transparencia, sino que haya la posibilidad de que esta concertación sea idónea para perjudicar al Estado. Entonces, yo creo que esto sí efectivamente es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, podría pensar hay un delito de colusión simple, que tiene razón, no es un delito de tentativa del agravado, supuestamente llamado agravado después, es una estructura distinta, ¿no? Dice, a ver, miren,
si en una obra se da, está pactado en el contrato que haya un adelanto de obra y un adelanto de materiales, el porcentaje que la ley establece, y para darle esto tiene que presentar una carta fianza. Y si se conciertan, porque es costoso y difícil conseguir la carta fianza, de que se le dé finalmente este adelanto de obra y adelanto de materiales, pero sin carta fianza, ya que respalde el adelanto de obra y adelanto de materiales, y así está concertado, para ahorrarle evidentemente costos al empresario, no para que no haga la obra se va a hacer, sino para ahorrarle costos. Uno puede decir, mira, es una concertación, es un acuerdo. Claro, y uno dice ahí, pero a la vez, ¿tiene o no tiene la potencialidad de ser recibida para el Estado? ¿Tiene o no tiene, digamos, idoneidad para poner en peligro el patrimonio estatal? Yo creo que sí lo tiene, porque cuando no hay una carta fianza, dejas desprotegido al patrimonio estatal, como ha podido pasar en muchos casos, ¿no? Esa persona recibe un adelanto de obra, adelanto de materiales, la siguiente semana se van, nos vemos, liquidan la empresa y se acabó. Pero claro, dicen, no, pero no pasó, cumplieron con la obra, está entregada y todo conforme. Claro, pero pusieron digamos, en probabilidad de prejuicio, expusieron al patrimonio del Estado. Yo creo que, por ejemplo, ahí, tú podrías llamarlo peligro concreto, podrías llamarlo peligro abstracto, lo que importa es que finalmente hay una potencialidad o posibilidad de causar perjuicio al Estado. ¿Cómo posibilidad? Claro, y esta posibilidad es una posibilidad real, no es una posibilidad genérica, abstracta, probabilística, que no puede pasar, pasa. Entonces, justamente a lo que voy es que, efectivamente, en este caso, bastaría la concertación, pero que esa concertación lleve aparejado de ser a la vez potencialmente peligrosa para el patrimonio del Estado. Creo que con eso podríamos agotar la primera parte de la colusión simple. Sí, efectivamente, justo esta palabra que en los delitos de peligro concreto me parece que ya se hace recurrente, esa idoneidad o sea, para la creación de ese peligro concreto, sería el elemento dogmático o la definición dogmática más correcta para ponerle un título que se llama, hoy esto se llama un delito de peligro concreto, ¿no? Definitivamente, por la redacción y la naturaleza del delito, sí me parece que deberíamos descartar, aunque sea por descarte, que sería un delito de peligro abstracto. O sea, no tiene esa configuración de un peligro genérico, ¿no? Sobre bases estadísticas, como usted dice, ¿no? Como la condición de estabilidad, que es más clara. Entonces, acá no, acá es muy puntual. Me parece muy válido ya a la segunda pregunta, la que quiero, y con esta ya cerramos. La segunda pregunta está ligada con lo que usted ha indicado y se desprende. Sí, es definitivamente un acto, la concertación tiene que tener una idoneidad para generar un perjuicio y tiene que ser o es de naturaleza patrimonial, ¿no? Y usted bien indica el recuento de la doctrina nacional es sentar el carácter de perjuicio patrimonial o perjuicio económico, como quieras darse. Más abajo, precisamente en el segundo párrafo, es el perjuicio patrimonial. Entonces, bajo esa lógica, algunos dicen, se entiende que es así, pero otros también, y se vio en esa última casación citada, ¿no? Como abajo, como agravante, o algunos dicen no es agravante, es un tipo específico, dice que afecta al patrimonio de arriba, no dice nada. Haciendo un poco recuento histórico, como usted bien hace, de la doctrina de la evolución de este delito, observo que hay fuentes, si no me falla la memoria, o la chilena y la española, donde para su dogmática, que tiene un tipo similar en España con otro nombre, si no me equivoco, lo que hacen es, entiendo yo por la legislación y por sus propios acuerdos doctrinales, entienden que sí puede ser de carácter patrimonial, aunque sea la puesta en peligro. O sea, en otras palabras, el para defraudar para Perú, desde la dogmática me parece inicial sobre esto, es entendida como un perjuicio. O sea, defraudar es perjuicio. O sea, hay una suerte de sinónimos. Defraudar es perjuicio. Si nos vamos al lenguaje común, el defraudar tiene otra significación, otro significado. Y la pregunta sería, y aparentemente este consenso es por las bases doctrinales, estudios de ese tiempo, donde han dicho, por si acaso este defraudador se entiende como perjuicio y aparte como perjuicio patrimonial. Pero si se quisiera insistir, dice, pero por si acaso, también desde la legalidad podemos cuestionar
que defraudar no es similar a perjuicio, usamos el mínimo que es la Real Academia de la Lengua, ¿no? Comenzamos por ahí y después vamos desnudando en función a cómo es la exigencia típica, ¿no? Y otros hábilmente podrán decir, además del lenguaje común, no indica que este defraudar expresamente sea también una potencialidad lesiva al patrimonio. O sea, dos omisiones. Una desde el lenguaje y otra desde que no está completado con algún calificativo sobre esto. Entonces, esto ha llevado en esta última casación de Lambayeque, que le digo, a que un magistrado de una casación partida, tiene dos posiciones dentro, diga, el primer párrafo es una defraudación entendida como traer abajo la confianza o generar una desconfianza del comportamiento del funcionario, es decir, una suerte de afectación al correcto comportamiento del funcionario en relación con la administración, perdón, con los concursos públicos. Si debiste mantener la pluralidad, no debiste cerrar la opción a una de las partes. Bastó con eso. Bastó con eso para decir, se configuró el primer párrafo. Y no lo veo mal en el sentido de que, primero, desde el lenguaje, como le digo, el término defraudar va a tener otro significado, y por otro lado no habría una precisión como sí en el segundo, que es, por si acaso, patrimonial, que me parece que hubiera mantenido una mejor uniformidad si se hubiese señalado. ¿Usted cree correcto mantener todavía la línea que es un poco más delimitadora, de decir, también es un perjuicio patrimonial, o cree que hay racionalidad en la interpretación de decir, no te dice si es patrimonial y deberíamos entender el defraudare como una afectación a la confianza? ¿Qué usted opina sobre esa posibilidad interpretativa? Sí, mira, cuando se pide la casación de Piura, la 661, me tomé el trabajo de revisar todo lo que Dogmática Nacional había aportado respecto a la interpretación de ese tipo penal. Incluso en el libro de Percy García con Castillo Alba, que se publicó sobre esta colusión ya hace unos años atrás, interpretando el tipo, la redacción anterior, ¿no? Cuando no había dos párrafos, y que no decía la palabra patrimonial, solamente de que fraude al Estado, ellos ya de alguna manera también decían de que esta defraudación tenía que tener un contenido patrimonial. Yo se preguntaba un poco también por qué, ¿no? ¿Por qué si finalmente, claro, no dice expresamente la palabra patrimonial, no lo decía antes, y en la redacción actual el primer párrafo tampoco lo dice? Anteriormente, si nosotros recordamos, el tipo penal estaba regulado con pena de 3 a 15 años. Entonces, por ahí creo que viene un sentido de interpretación, ¿no? Es decir, a ver, una pena altísima, ¿no? Una pena parecida casi como un homicidio, de 3 hasta 15 años. El homicidio llega a 20, claro, pero digamos una pena alta que puede llegar a 10, 12, 14, 15 años. Entonces, bastaría en todo caso que en el caso concreto, con exigir que el ciudadano o el funcionario se concierte y defrauden meras expectativas, ¿no?, de transparencia, imparcialidad, para imponer una pena de hasta 15 años, parecería no tener sentido, ¿no? Parecería que realmente la pena, el injusto, es tan grave que no podría agotarse con la sola infracción de deberes de lealtad o probidad. Por lo demás, y esto vale para también la interpretación actual, todos los delitos contra la administración pública llevan implícitamente la defraudación de expectativas de corrección en el funcionario. Es decir, pensar que el 384 solamente se refiere a la defraudación de expectativas, me parece que en realidad se queda medio camino, porque todos los delitos funcionariales llevan aparejado el tema justamente de vulnerar deberes de imparcialidad, probidad o transparencia. Entonces, algo más tendría que tener el tipo penal, para diferenciarlo, digamos, de unas infracciones administrativas, para justificar su injusto, para justificar su pena, pero a ver el sentido teleológico. Y en el sentido teleológico también hay que tener en cuenta de que el legislador no regula el tipo penal de manera aislada o sin contexto, sino que lo contextualiza. ¿Dónde lo contextualiza? En el marco de las contrataciones públicas, el marco de la compra, el marco de los servicios, adquisiciones, no cualquier etapa de la contratación. Es justamente en el marco de la contratación pública, y donde parece que efectivamente no solo vulneraría el tema de la transparencia, que ya de alguna manera también puede ser protegida con la negociación incompatible, ¿no?, el tema de la imparcialidad o la transparencia, sino que además también algo más tendría que proteger. Ese algo más que tendría que proteger sería, en el caso de la posición simple, de que el concierto, el acuerdo colusorio, lleva aparejado la posibilidad de perjuicio patrimonial, aunque no lo dice expresamente el tipo penal. Claro, y en el caso ya del segundo párrafo, 384, sí habla expresamente, pues, de perjudicar patrimonialmente al Estado.
Yo creo que en realidad, más allá de que el lenguaje efectivamente es lo primero que hay que constreñir, hay que interpretar, ¿no? Y el tipo penal del primer párrafo no habla la palabra patrimonial, hay otras razones adicionales, como decía, la interpretación histórica, el tema del contexto de las contrataciones públicas que tienen finalmente, las contrataciones públicas tienen un contenido económico, fundamentalmente, el tema también de la pena y la vinculación al segundo párrafo, nos llevaría a pensar de que no basta con decir de que se consuma con la sola concierto, porque esto defrauda expectativas de corrección del funcionario, sino que además, como dice la mayoría de la doctrina, y también se dice ciertamente en la canción 661, tendría que ser que tenga una idoneidad para poder poner en peligro el patrimonio estatal. Yo me voy a inclinar un poco por esta posición que se ratifica en mayoría, por lo menos, ¿no? En la sentencia que tú refieres en la 542-2017 de Lambayeque, ¿no? Sí, efectivamente, usted asume una posición que mantiene, digamos que siguiendo lo que es válido en interpretación, es decir, todas las interpretaciones son válidas, sino que obviamente la que se plantea con mayor argumento de racionalidad, va, siguiendo una suerte de lógica ponderativa, a primar frente a las otras. Me parece totalmente correcto lo que usted dice, le da un sentido, que es la parte más importante de la interpretación. Pero traía a colación esta última casación porque más que las dos posiciones es el arsenal argumentativo de cada una. Me pareció una interesante casación, por ejemplo, para cualquier operador jurídico decir, oye, acuérdate que tienes varios métodos interpretativos, hay, como usted seguramente se ha percatado, mucho recuento histórico, qué pasó cuando lo declararon inconstitucional, por qué dejaron este término acá, por qué si tuvieron la oportunidad no lo sacaron. A mí me pareció muy buena al tema argumentativo, me pareció una suerte de justificación del debate legislativo que no se hace normalmente. O sea, como si hubieran hablado dos legisladores tratando de decir qué es lo que dice la norma. Me pareció muy bueno. Comparto la posición que usted establece. Es más, hasta se podría asumir una posición que es más favorable a cualquier imputado, con mayor seguridad jurídica, porque tiene límites, ¿no? Una idoneidad de perjuicio patrimonial permite una interpretación mucho más restrictiva, y ante una norma que restringe derechos, obviamente hay que buscar ese tipo de interpretación. Me parece que coincido con lo que usted dice, muy bien. Doctor Luis Gustavo Guillermo Bringas, ha sido todo un placer tenerlo. Quiero robarle un par de minutos porque la mira de este programa es lograr incentivar una investigación seria. Eso es lo que incentivar, es hacer nacer eso, que como usted sabe, es muy costoso. No solo por los libros, sino por el esfuerzo, es triplicar fuerzas, es triplicar tu vida profesional, es partirte en vida profesional, vida familiar, vida social, y aparte tener un tiempo para estudiar. Pero ese esfuerzo es una suerte de deber positivo que tenemos. No lo aceptamos porque queremos, pero está ya configurado de tal forma que te va a volver, pero va a contribuir a la sociedad. Entonces, yo quisiera que en 2 minutos nos pudiera dar unas pequeñas palabras incentivando a la investigación a todos los operadores jurídicos, por favor. Sí, ante todo, Alfredo, agradecerte por la entrevista, por la invitación para poder conversar estas ideas. En realidad me he entretenido mucho, está interesante, creo que hay muchas cosas que seguir discutiendo. Hay varios temas que han quedado al tintero, en realidad me quedo con muchos temas en la cabeza todavía. El tiempo queda corto finalmente cuando uno habla de estos temas que son tan interesantes, tan polémicos, pero tan necesarios de ir estudiándolos con seriedad, ¿no? Y en esa línea justamente que tú refieres, yo quiero felicitarte por el programa e invitar a tus oyentes, invitar a tu público que te va a poder escuchar, a los que estudiantes de Derecho, a los ya abogados, fiscales, jueces y aquellos que hacemos la docencia también, a que no desmayemos en el esfuerzo de ser una dogmática seria, ¿no? Es una dogmática que no se conforme con el mero traslado de conceptos europeos, o españoles o alemanes, que no está mal, porque finalmente estudian fenómenos humanos, pero que evidentemente debemos de tratar digamos, no voy a decir construir una dogmática penal propia, es algo absurdo, no se puede construir desde la nada,
pero pues partir de algunas pautas de nuestro contexto, partir de nuestros tipos penales. Por ejemplo, siempre cuando los alumnos leen parte especial, digo, hay que tener cuidado porque la parte especial, nuestra parte especial, es muy distinta a la parte especial argentina, española o alemana, porque son tipos penales distintos y nos regimos por el tema de legalidad. Entonces, la idea es poder estudiar seriamente esos conceptos, no desmayar en el esfuerzo, que claro que cuesta, que es sobre todo tiempo, pero la satisfacción de poder contribuir en algo, en un poquito, ¿no? Un granito de arena para la discusión y para tener una justicia penal más humana, más racional y más predecible, yo creo que valen la pena. Así que muchísimas gracias por la invitación y que te vaya muy bien en el programa. Listo, doctor, muy agradecido nuevamente. Ojalá que tengamos un pronto capítulo, un pronto programa, nuevamente con usted, cerrando varias ideas y comenzando otras. Muchas gracias. Me despido con usted. Rosa Melissa, te doy el pase. Bueno, mostrar el agradecimiento tanto al conductor como al entrevistado en este primer programa Diálogos, por el nivel del contenido y la alta calidad de los comentarios, en su calidad tanto del entrevistado como el conductor, de abogados, maestros en Derecho y Ciencias Criminológicas y doctorando y doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Asimismo, extender la invitación a los estudiantes y a los profesionales del derecho a compartir este programa y a seguir los subsiguientes, por cuantos van a mostrar la misma calidad y la misma alta calidad también de los invitados y el contenido de la información que en estas entrevistas vamos a vertir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.